Muy buenos días a todos. Estimados miembros de AmCham, del Comité de Legislación de Impuestos y todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Creo que tenemos casa llena hoy y no es para menos. Mi nombre es Ana Carolina Ureña, chair del Comité de Legislación de Impuestos. Siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, 3M, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, ProPanama, Pfizer y nuestro miembro Gold, Morgan & Morgan. Con este tema, la ley de cripto que hace a Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el Internet. Sumamente interesante. En esta ocasión tenemos a unos expositores de lujo. El diputado independiente Gabriel Silva, a quien tendré el honor de presentar en unos minutos antes de cederle la palabra, y a Felipe Echandi, conocido en el mercado como emprendedor y empresario. Sabemos pues que este tema es algo que se está pidiendo a gritos. El mercado panameño, sobre todo el financiero, nos está pidiendo a gritos una modernización en las leyes y las regulaciones para que éstas vayan a la par a las nuevas tecnologías, lo que es la economía digital, el blockchain, el cryptocurrency. Y puede ser un poco complicado de entender al inicio, tomando en cuenta pues, que somos una generación que vivió sin internet, sin smartphones, conectándonos por dial-up, pero bueno, we are getting there y tenemos que adaptarnos y transformarnos porque el mundo está siguiendo esa línea y ya vemos que hay otras jurisdicciones que incluso firmas, abogados ya reciben pagos en criptomonedas. Así que ya es una realidad en nuestro país que tenemos fintechs, que se ven pagos e inversiones en criptomonedas, que tenemos cajeros de bitcoins, así que es hora ya que la ley cubra esa realidad. Y esta ley sé que es un gran esfuerzo para acercar a Panamá, o mejor dicho, al marco legal panameño a esa era digital. Además que busca permitir mayor inclusión financiera y mayor competencia en la prestación de los servicios relacionados con economía digital y criptoactivos. El diputado Silva nos va a presentar el anteproyecto de ley 120 titulado Ley de Cripto que hace a la República de Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el Internet, el cual entiendo fue prohijado el pasado 22 de septiembre de 2021 y se discute en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Recuerden que estará disponible el chat para que realicen sus preguntas y al final de la exposición del diputado Silva les estará respondiendo. Ahora procedo a presentarlo con todo el honor. El diputado Gabriel Silva es abogado, graduado con honores en las universidades de Oxford, Columbia y la USMA, habiendo cursado estudios con becas por mérito académico. Sus enfoques principales como profesional y educador son la educación, la lucha contra la corrupción y el desarrollo económico, los cuales considera pilares básicos de su gestión en la Asamblea Nacional. Nació en Pueblo Nuevo, ciudad de Panamá. Desde muy joven se involucró en actividades de impacto social y liderazgo. Fue presidente de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua USMA, presidente de la Federación de Estudiantes de la USMA y cofundador de varias ONGs enfocadas en temas de liderazgo juvenil y calidad de educación. Entró en la política con la firme convicción de que la participación de los ciudadanos independientes es fundamental para mejorar nuestro país. Le acompaña en esta presentación Felipe Echandi, emprendedor digital, empresario, con amplio conocimiento y experiencia en economía digital
y co-founder and CEO de Quantum, que entiendo que también ha estado muy involucrado en el desarrollo de este proyecto de ley. Sin más, pues les cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Está en mute, diputado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes en la mañana de hoy de este tema tan importante como es los criptoactivos, las criptomonedas, el sistema blockchain y simplemente el acceso universal a Internet y la modernización de Panamá y del Estado panameño. Para mí es un honor poder compartir con profesionales de la calidad que veo ya en la sala. Algunos los conozco desde la universidad y otros al sector ya profesional. Así que un gusto poder compartir con ustedes en la mañana de hoy. Si tienen preguntas, por favor, envíelas y trataremos de responderlas al final. Felipe, ¿me ayudas presentando, por favor? ¿Ya tienes? Perfecto. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Como bien mencionaste, Ana Carolina, este es un tema que quizás para algunos al inicio sea bastante difícil, lo vean con mucho temor, con mucha ansiedad, porque es un tema nuevo y eso es natural en los seres humanos. Cuando vemos un tema nuevo, un tema de una nueva tecnología, algo que no entendemos, la primera reacción es temor. Sin embargo, yo creo que parte del rol que estamos jugando Felipe, yo y el equipo es de enseñar a las personas que primero esto es algo que todos podemos entender con el tiempo de dedicación de vida. Es un tema que las primeras 2, 3 veces que me lo explicaron continué enredado, pero luego de repasarlo y estudiarlo, ya lo puedo más o menos dominar, no al nivel de Felipe, que ha estado metido en esto desde hace más de 10 años, pero sí lo he llegado a comprender. Y entonces el primer mensaje es ese, que esto es algo que se puede entender, que se puede llegar a dominar si se le dedica atención y se le dedica mente. Lo segundo es que al llegar a entenderlo nos vamos a dar cuenta que no es algo que tenemos que temerle, es algo que al contrario, es algo que nos puede traer muchísimos beneficios como país, a sus empresas, al mundo, al futuro de la humanidad y es algo que, como van a ver en esta presentación, tiene muchísimo potencial para desarrollar a Panamá, a las comunidades, a las empresas y al mundo. Así que si a algún momento de la presentación se sienten enredados, tienen dudas, pónganlas ahí y trataremos de resolverlas en esta presentación y si no, seguramente habrán otras ocasiones donde podamos aclarar esas dudas y siempre las puertas de mi despacho están abiertas, ¿no? Así que, Felipe, adelante por favor con la presentación. Todos aquí seguramente conocemos la historia de lo que ha sido la economía panameña y la historia que hemos venido estudiando desde las escuelas, ¿no? Panamá, por su posición geográfica, se ha expuesto al mundo y ha aprovechado el mundo de una forma sin igual al resto de la región. Tenemos un canal de Panamá que se construyó por nuestra posición geográfica. Todos lo sabemos que estar en el medio de América eso ayuda a cortar las distancias. Tenemos un hub de aeropuertos que también ayuda a cortar distancias alrededor de la región y con el resto del mundo. Tenemos una zona libre de impuestos que se aprovecha de nuestra posición geográfica. Tenemos grandes puertos que se aprovechan de nuestra posición geográfica. En fin, grandes áreas del sector empresarial, el sector económico en Panamá que se han construido desde hace ya varias décadas, le han apostado a algo importante que es la posición geográfica de Panamá. Sin embargo, estamos viendo algo sumamente interesante, sumamente curioso desde hace ya varios años y es que el Internet está reduciendo esas distancias. Y yo creo que todos aquí lo podemos confirmar simplemente viendo lo que estamos haciendo en este momento. Por medio de la pandemia, a causa de la pandemia, las distancias aún más se han reducido y aún más se está aprovechando el Internet para poder unir a personas, para poder comprar cosas, para poder tener reuniones, en fin, para una variedad de cosas que antes no se aprovechaba tanto. Entonces, el Internet está reduciendo las distancias y yo creo que siempre va a importar nuestra posición geográfica, por supuesto. Sin embargo, es importante darnos cuenta que quizás cada vez un poquito menos, que Panamá no se puede quedar atrás y tenemos que pensar hacia el futuro. Felipe. Y bueno, también no solamente nuestra posición geográfica cada vez puede estar importando un poquito menos, sino que en lo que estamos dando cuenta en otros países como por ejemplo Estonia, es que aprovechar el uso de la tecnología, aprovechar el uso de Internet puede hacer que un país crezca muchísimo más. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado el caso de Estonia, un país que hace 10, 15 años nadie daba nada por Estonia. Sin embargo, ellos comenzaron a apostarle
muy seriamente al Internet, muy seriamente a la tecnología y atraer capitales extranjeros, fomentar emprendimientos. Y es curioso porque hace 3 semanas, 4 semanas, Estonia logró sobrepasar a España, un país que todos hemos respetado desde hace mucho tiempo y seguramente continuamos respetando, pero respetando en el sentido de desarrollo económico y crecimiento de su economía, pero Estonia lo logró sobrepasar en cuanto a PIB. Y simplemente por apostarle a la innovación, apostarle a la tecnología, apostarle al Internet. Es decir, que utilizar el Internet en un país y todas las bondades, todas las tecnologías que esto puede traer, puede ayudar a que un país pueda crecer muchísimo, como es el caso de Estonia, que logró pasar a un país tan histórico, tan importante como España. Y no solamente el sector de innovación de tecnología ayuda a que el PIB de un país pueda crecer, sino que también crea muchísimos empleos. Inclusive, en casos como, por ejemplo, el de Singapur, más personas hoy trabajan en el sector de fintech que en los bancos tradicionales. No tengo nada en contra de los bancos tradicionales, pero sin embargo es interesante realizar esto, que el sector fintech está ayudando a crear muchísimos empleos y como podemos ver en la diapositiva siguiente, no solamente crea empleos, sino que crea empleos de calidad, empleos que pagan mucho mejor que los sectores tradicionales. Entonces, esto es algo que es importante que como país consideremos. Caso de Estonia, creció el Producto Interno Bruto del país. Caso de Singapur, más personas trabajan en el sector fintech y más personas trabajan con mejores salarios. Felipe. Y la adopción de los criptoactivos es muy interesante porque es algo que es real, que está pasando, y está pasando a maneras nunca antes vistas en cuanto a adopción de tecnología. Probablemente es la tecnología que más se ha adoptado y más rápido a nivel mundial en la historia de la humanidad, inclusive más rápido que la adopción de Internet. ¿Esto qué significa? Que en el corto tiempo que han existido los criptoactivos, más personas se han sumado a comprarlos, a utilizarlos, a venderlos de una forma tan rápida, más rápido de lo que fue adoptado el Internet desde sus inicios. Es decir, es algo que muchas personas tienen su atención, muchas personas están implementando y que se ha adoptado supremamente rápido. Felipe. Y Latinoamérica no está lejos de esta realidad. Es la segunda región con mayor adopción en cuanto a criptoactivos. Panamá es interesante porque cuando sacamos una estadística de cuántas personas tienen criptoactivos, más de 130 millones de personas a nivel mundial tienen criptoactivos. Eso es 30 veces la población de Panamá. Es decir, es algo que es real, es algo que millones de personas ya tienen y es algo que principalmente en América Latina está llamando muchísimo la atención. Y bueno, una de las preguntas que tenemos que hacernos es dónde queremos estar en cuanto a los criptoactivos. Cuando vemos los países que han regulado los criptoactivos y las criptomonedas, los países que se han manifestado al respecto, que han creado políticas públicas, pues los podemos ver en este cuadro, son la mayoría. Los países en verde son los países que son permisivos, los países que permiten el uso de Bitcoin. Por ejemplo, Estados Unidos, se ve ahí, México, Brasil, Chile, Argentina y demás en esta región. También vemos varios en Europa. Algunos también vemos en Asia, ¿no? Luego tenemos algunos países que tienen algunas restricciones, como puede ser Canadá, algunos en el Medio Oriente, Colombia, algunos también en Asia. Luego hay algunos países que son hostiles, es decir, que hacen ilegal el uso de criptomonedas, que son la minoría, no más de 10. Y luego hay países que no se han manifestado al respecto. Y es interesante porque ahí es donde está Panamá. Cuando vemos este mapa, vemos que la gran mayoría de los países que están en gris, ¿están dónde? Están en África. Y sin embargo, en América hay alrededor de 5, siendo uno de esos siendo Panamá. Entonces, Panamá sigue sin dar claridad o pronunciarse sobre el uso de los criptoactivos y las criptomonedas. Ahora les queremos presentar un pequeño video donde queremos hablarles sobre uno de los grandes mitos de las criptomonedas, que es el uso o el riesgo que hay de las criptomonedas en cuanto al lavado de activos, narcotráfico o uso de las criptomonedas para fines ilícitos. Queremos, como van a ver, nosotros consideramos que esto es un mito que es importante hacer educación y tenemos algunas estadísticas importantes y contarles un poquito por qué, al contrario de ser algo que promueve o facilita la compra de cosas ilícitas, al contrario, el uso de la criptomoneda es algo bastante seguro, inclusive más seguro que el uso de cualquier papel moneda. Aquí voy a presentarles un video. Lamentablemente en Mac, en la versión de Teams que tengo al menos, no puedo compartir el sonido, así que les voy a ir haciendo como el recuento de lo que va diciendo y luego tenemos algunas cifras que presentarles. Y como dice el diputado, todo tiene riesgos. El uso de criptoactivos, Bitcoin, criptomonedas,
tienen sus riesgos, pero son mitigables. Y eso es la clave, porque en cualquier discusión de política pública, si no operamos con base en información, estamos operando con base en prejuicios, y esa no es la manera de construir políticas públicas de manera seria. Así que voy a primero presentarles este video que conceptualmente les explica un poquito cómo es que se hace el tracking de información a través del blockchain, y luego les presentamos algunas cifras. Como les digo, el sonido no va a funcionar, así que voy a ir haciéndoles como la narración. Aquí empieza un noticiero donde están hablando de que Bitcoin, hay un gran temor de que Bitcoin es anónimo y que los criminales lo usan y que solo se usa para el crimen, etc. Sin embargo, acá presentan una de las investigaciones que se llama el Mueller Investigation en Estados Unidos, donde el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos logró, de hecho, iniciar una investigación y traquear actividad ilegal, y es una de varias de estas investigaciones, justamente usando la información pública en el blockchain, en este caso de Bitcoin, pero pueden ser más criptoactivos también. Entonces, este video, y se los podemos compartir luego, habla con este desarrollador que colaboró en esa investigación y empiezan a conversar cómo es que se hace esto. Y entonces la pregunta que le hace el periodista es, bueno, pero ¿por qué es que esto se puede rastrear? Y lo que le está diciendo ahí es que una vez que se revela un solo enlace en la cadena de transacciones, en la seguridad operativa de una investigación de cripto o una actividad criminal, toda la historia operativa también se revela porque todo está absolutamente conectado a través del blockchain. Entonces, acá lo que empiezan a contar es que en el caso de la investigación que presentaba Homeland Security, mencionaban una serie de acciones hechas por operativos en ese momento de la inteligencia rusa que estaban pues cometiendo actividades ilegales en los Estados Unidos. Y entonces se menciona específicamente Bitcoin y se menciona específicamente un monto de Bitcoin en una fecha que se puede buscar de manera pública en el blockchain, que es este monto que sale aquí. Entonces, esto ayudó a que los investigadores básicamente buscaran esa transacción en el blockchain público de Bitcoin y se dieron cuenta que solo había una transacción ese día con ese monto en específico, y con esa transacción pudieron revisar de dónde provenía y usando Big Data y inteligencia artificial y algunos otros como métodos de análisis de datos, pudieron identificar y traquear que esto provenía del GRU, que es la agencia de inteligencia rusa involucrada en este tema en particular. Entonces luego el reportero le pregunta, bueno, ¿qué pasa si tú me quisieras revisar mi transacción? Y él le dice, bueno, si me das algún tipo de información, por supuesto que sí. Entonces aquí le dice el reportero, yo pagué este VPN, un servicio de internet, por $4.95, que es un monto muy específico en cuanto a Bitcoin. Y aquí ya sabemos que este fue un pago hecho por el reportero que le dio la información. Y luego se puede revisar de dónde vino esta transacción, y vino de este otro wallet de Bitcoin, esta otra dirección pública. Y revisando el blockchain no es una dirección muy usual, es una dirección que tiene otro montón de transacciones a otros lugares. Y de hecho se parece a un exchange, a una casa de cambio de criptomonedas. En Estados Unidos la más conocida se llama Coinbase. Entonces, si hay una sospecha de actividad ilegal en países donde hay regulación, por cierto, lo que se puede hacer es que el investigador se va a revisar si tiene un registro de esto y le hace un subpoena, o sea, le pide información al exchange, como lo haría con un banco, por ejemplo, e inmediatamente se puede hacer ese tracking. Esta es obviamente una versión simplificada del tema. Esto puede tener más saltos y más niveles, pero esto es algo imposible de hacer en el mundo tradicional, porque las bases de datos de la mayoría de las entidades financieras están separadas y además hay que confiar en que cada una de las entidades financieras está manteniendo en orden sus récords, cosa que dependiendo de los países no necesariamente es el caso. Entonces, lo que nosotros hemos compilado acá, voy a detener esto aquí, es una fuente, que es en este momento la mejor fuente. Es una compañía que se llama Chainalysis, que hace un reporte que se llama el Crypto Crime Report. En el 2021 ya sacaron su última selección. Y lo que ellos han determinado es que $10 billones, que equivale al 0.34% de toda la actividad de criptoactivos, está asociada con usos ilegales. Y obviamente ellos lo desagregan con distintos tipos de usos ilegales, desde lavado de dinero hasta ransomware y algunos otros.
Pero si uno lo compara con la cantidad de dinero lavado globalmente, que es entre 2 y 5% del PIB del mundo, o sea, entre 800 billones y 2 trillones de dólares, esto es un riesgo entre 80 y 200 veces menor que el sistema tradicional. Entonces, lo que concluye Chainalysis, que por cierto le da servicio a Homeland Security, al IRS y entidades reguladas en países donde pues ya está más clara la regulación, es que el crimen en criptoactivos está bajando. En segundo lugar, sigue siendo una pequeñísima parte de toda la economía de criptoactivos y además es comparativamente menor en relación con los fondos ilícitos en las finanzas tradicionales. Es decir, por supuesto que hay riesgos y como hay riesgos se deben mitigar, pero hay riesgos en el uso de carros, hay riesgo en el uso de apartamentos, hay riesgo en el uso de redes sociales, hay riesgo en el uso de absolutamente toda tecnología humana y el tema a la hora de hacer política pública es cuantificar ese riesgo y poder tener discusiones informadas y no basarse en prejuicios. Por último, desde el año 2015, la Gafi, que nos tiene bajo la lupa, emitió lineamientos y nos arriesgamos en caer en listas futuras en caso de no tomar acción. Ellos le llaman Virtual Currency Exchange Activities o casas de cambio de criptoactivos como Coinbase. Y lo que ellos dicen es, estos deben ser sujetos financieros obligados, punto. En Panamá eso sería bajo la ley 23, por ejemplo, que es lo que proponemos en el proyecto de ley. Y esto es algo que desde el 2015 es una recomendación de Gafi, que como sabemos, esto va evolucionando, se va fortaleciendo y en el momento en que ya se vuelve algo que es una razón para meter a países en listas grises o listas negras, es muy difícil llegar a cumplir y si no somos proactivos nos puede agarrar tarde como nos ha ocurrido en otras áreas. Entonces, la pregunta es ¿en qué grupo de países queremos estar? Nuevamente, el caso más sonado posiblemente ha sido el de El Salvador, pero como ven, El Salvador es un país de muchísimos en el mundo. Ellos particularmente decidieron darle el estatus de moneda de curso legal al Bitcoin específicamente, pero la mayoría de los países libres y desarrollados le han dado claridad al tema y han permitido que esto se interactúe en conjunto con el sistema tradicional, simplemente mitigando los riesgos que existen. Panamá como centro financiero, que aspira a ser un centro financiero global o mantener su relevancia como centro financiero regional, creo yo no debería estar en los países rojos, no deberíamos estar en conjunto con Marruecos, con Egipto, con Nepal y con Corea del Norte. De hecho, recientemente se unió China a este grupo también de países más prohibicionistas. Yo creo que nosotros deberíamos estar en el grupo de países de vanguardia, o sea, estar con los países innovadores, con Singapur, con Japón, con Australia, con los Estados Unidos, con algunos países de América Latina que están avanzando muy rápido en el tema, con la Unión Europea, y esto va a determinar si vamos a seguir siendo un centro financiero de avanzada o no. Entonces, acá, cuando el diputado Silva se planteó el objetivo de trabajar en este sentido, él creó un grupo de voluntarios y en ese grupo de voluntarios se estudiaron una serie de obstáculos que mantienen a Panamá retrasado en relación con el resto del mundo, no solo en la compatibilidad con los criptoactivos, sino con otros modelos innovadores y en general con la compatibilidad con el Internet. Y específicamente eso se dividió en 4 puntos. Primero que todo, hay una ausencia de claridad jurídica en el uso y tributación de criptoactivos. Los criptoactivos no están prohibidos y lo que no está prohibido está permitido según nuestro sistema. Sin embargo, hay muchísimo temor sobre las implicaciones de su uso, en especial por parte de entidades reguladas. Eso, como ustedes saben, seguramente causa lo que llaman de-risking, donde las entidades reguladas terminan censurando actividades que no necesariamente están prohibidas por ley, sin embargo, por el riesgo que esto implica y por la incertidumbre que esto puede implicar, deciden evitar que sus usuarios transaccionen o hagan cierto tipo de actividades. Esto no es muy democrático, o sea, no es la manera de resolver un problema, especialmente algo que está siendo adoptado tan rápidamente, y ahí es donde dar claridad a esto, especialmente a las entidades reguladas, es muy importante. Y en segundo lugar, no hay certeza en el tratamiento fiscal de los criptoactivos. Esto no incentiva que early adopters de cripto, básicamente cripto billionaires, vengan a Panamá y se establezcan acá y construyan el futuro del Internet desde Panamá, desde Pedací, desde Bocas del Toro, desde nuestras playas y montañas. Pero además, no crea reglas para que compañías serias vengan a Panamá y se establezcan acá y establezcan una sede regional, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos multa y criminalización a la innovación por la inflexibilidad de licencias que tenemos. En el artículo 2 de la ley bancaria, y esto fue a raíz, entiendo yo, de la pirámide de David Murcia en su momento, en vez de simplemente ilegalizar los esquemas Ponzi o poder
establecer controles adicionales para poder prevenir este tipo de actividades, se estableció una prohibición generalizada para captar recursos del público sin tener licencia habilitante. Esta no es la estrategia que han seguido muchísimos países. La mayoría de la región no tiene esto. Esto, de hecho, se copió de Colombia. Y además se estableció un delito en el Código Penal que indica que quien capte de manera masiva y habitual recursos financieros del público sin estar autorizado será sancionado con prisión de 8 a 15 años. El problema con esto es que tenemos 6 licencias que permiten algún tipo de interacción con servicios financieros. La licencia bancaria, que tiene una barrera de entrada altísima, precisamente porque el ejercicio del negocio de banca es obviamente de alto riesgo porque uno capta depósitos del público y luego los presta a título propio. Entonces hay que tener ahí una regulación muy específica. Las casas de valores, que están más que todo diseñadas para actividad de valores. Las cooperativas, que son como mini banquitos con un régimen un poco distinto. La casa de remesas, que permite mover de punto A a punto B dinero. La licencia fiduciaria, que solo permite mantener activos. Y la licencia de empresa financiera, que no permite captar fondos, sino que permite dar préstamos de manera masiva. Entonces, todo lo que cae fuera de estas licencias está ya sea criminalizado por el Código Penal o al menos tiene sustancial incertidumbre. ¿Qué significa captación de fondos del público? No hay una definición clara. En países como Colombia, por ejemplo, que también tienen una restricción muy grande a la captación de recursos del público, por lo menos se ha creado jurisprudencia administrativa y se ha ido definiendo qué es el término. En Panamá nos hemos negado a hacer esto. Y eso implica que compañías como estas no pueden operar legalmente en Panamá o por lo menos no tienen certeza de operar en Panamá. Y estos son los valores que no tenemos en Panamá. PayPal, por ejemplo, que no es una compañía particularmente innovadora al día de hoy, es una de las decanas del Internet, vale 332.000 millones de dólares en el mercado de público en Estados Unidos y además tiene varios miles de millones de dólares en depósitos que podrían estar en bancos panameños, pero que hemos elegido por la incertidumbre no dejarlos operar en Panamá. Compañías como TransferWise, por cierto, fundada en Estonia, también un país de 1.5 millones de habitantes aproximadamente, ya vale 10.000 millones de dólares, tampoco puede operar legalmente en Panamá o sin mucha claridad. Coinbase y Bitso, que son 2 de las casas de cambio de criptoactivos más conocidas, Coinbase en Estados Unidos y Bitso en México, no pueden operar legalmente en Panamá. Yo conversaba con el jefe legal de Bitso, por ejemplo, y me decía, bueno, es que Panamá ni siquiera está en el mapa porque el tamaño del mercado es pequeño. Pero ahora con una ley cripto, si se termina aprobando, podría ser una interesante sede regional porque en este momento ellos han sido domiciliados en Gibraltar y en otros lugares para poder servir al resto del mundo. ¿Y por qué no Panamá? Y por último, modelos de negocio innovadores, tal vez no tan disruptivos como cripto, como Revolut y Nubank, que son neobancos, bancos sin sucursales. Nubank tiene 40 millones de clientes en Brasil y no existía hace 5 años, vale 30.000 millones de dólares. Revolut opera en 35 países ya y ninguna de estas compañías empezó con licencia bancaria. Empezaron con licencias intermedias compatibles con economía digital que en Panamá lamentablemente no existen. Entonces, tenemos además sistemas de pagos cerrados y no interoperables. Uno de los pocos casos antimonopolio se dio por la falta de claridad en estas reglas. En el año 2004, la entonces CLICAC, hoy Acodeco, inició una demanda antimonopolio contra Telered, que entiendo que se zanjó fuera de tribunales. Sin embargo, el punto aquí es que no tenemos pagos en tiempo real. La liquidación bruta en tiempo real, es decir, lo que permite que bancos se paguen entre sí en tiempo real en Panamá, cosa que ya tiene Haití, que ya tiene Nicaragua, que ya tiene Colombia, que ya tiene México. En Panamá recién se implementó el año pasado. No hay estandarización de cuentas bancarias. Para poder recibir dinero en Panamá uno tiene que mandar siempre el número de cuenta, el banco, la dirección, el SWIFT y un montón de cosas cuando en otros países se han adoptado estándares ISO donde cada cuenta bancaria tiene un número único y simplemente se puede enviar dinero de manera sencilla. Y además no hay interoperabilidad entre prestadores de servicios financieros, lo que representa una barrera a la competencia y además no permite que los nuevos entrantes puedan conectarse y crear experiencias de usuarios como las que sí se pueden hacer en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos uno puede conectar su cuenta bancaria a Coinbase. En muchísimos países donde hay sistemas de pagos más avanzados, uno puede elegir su cuenta bancaria, además de su tarjeta de débito o crédito, como un posible método de pago en una aplicación móvil como Uber, por decir algo. Esto en Panamá debería ser posible si queremos ser un gran centro financiero de avanzada, pero no lo es. Y por último, tenemos un atraso significativo en la digitalización y transparencia del Estado. No existen, aquí los abogados que están presentes saben que no existen textos únicos de todas las normas vigentes, son PDFs en algunos casos no buscables. No existe adopción masiva de la firma digital y no se lo ofrecemos al resto del mundo como sí hace Estonia. Y además no hay datos abiertos en el Estado para facilitar el Know Your Customer y mayor transparencia. Singapur, por ejemplo, tiene una facilidad de KYC que se conecta a los registros públicos para que cualquier sujeto financiero obligado, y de hecho, más allá, un gimnasio, por ejemplo, pueda simplemente decir,
perfecto, esta cédula que me dio el diputado Gabriel Silva efectivamente es real y no me está trayendo un documento falso y yo puedo simplemente acreditar su identidad. Este tipo de cosas van más allá de criptoactivos y básicamente nos plantean la pregunta si vamos a ser un país que va a estar en la vanguardia de la humanidad o no. Y el objetivo que nos planteamos al ver estos obstáculos fue entender cómo resolverlos. Pero antes de eso, el diputado les va a comentar algunas diferencias entre nuestra propuesta y la de El Salvador. Claro, Felipe, sí, yo creo que aquí todos quizás han escuchado lo que sucedió en El Salvador. Definitivamente que eso ha dado muchísima atención mediática. Y yo creo que es importante reconocer que en parte esta propuesta surgió por lo que hizo El Salvador. Si bien las propuestas son distintas, son bastante diferentes, la propuesta en gran parte surgió por El Salvador porque en verdad yo como panameño me sentí un poco mal, un poco presionado, un poco como extrañado, ¿no? Porque históricamente hemos visto que en Centroamérica, Panamá ha sido el mejor o de los siempre como de los mejorcitos o más innovadores o con mayor crecimiento o en fin, dentro de la región de Centroamérica y América Latina siempre hemos tenido una posición bastante sólida, bastante fuerte, bastante de crecimiento. Y sin embargo, me llamó, creo que a muchos quizás aquí, me llamó con mucha sorpresa, me llevó con mucha sorpresa que El Salvador, quizás un underdog, por decirlo así, en Centroamérica y en América Latina en cuanto a innovación, boom, se puso primero que Panamá y que muchos otros países de la región en este tema tan importante. Entonces fue como una realización, un shock de que, wow, este pequeño país, igual pequeño como Panamá, pero que no muchos los tenían en el scope, ahora está a nivel internacional con tanta atención y mucha atención, por supuesto, que positiva. Y eso generó en mí y en una comunidad grande en Panamá de personas que son entusiastas al Bitcoin, a criptomonedas, criptoactivos, una presión para hacer algo al respecto y no quedarnos atrás. Y por eso construimos esta iniciativa que más adelante voy a explicar cómo se formó. Pero en esencia es diferente a la de El Salvador en muchas cosas. Primero es que El Salvador establece que Bitcoin, una sola moneda, que es el Bitcoin, porque hay muchos diferentes tipos de criptomonedas, hay más de 10.000, pero Bitcoin, que es la más importante o la más grande, sea de uso forzoso. ¿Eso qué significa? Que se tenga que aceptar donde sea que la vayas a implementar. Si voy mañana a un McDonald's en El Salvador y quiero pagar con criptomoneda, la tienen que aceptar. Y en efecto, los McDonald's se la están aceptando. Si vas a un Starbucks, si vas a comprar algo en la tienda, todos los lugares tienen que aceptar Bitcoin como moneda. Hay, por supuesto, que un proceso tecnológico y las herramientas tecnológicas para poder convertir eso a dólar casi de forma instantánea, pero en fin, todo lugar tiene que aceptarlo. En Panamá, pues primero no estamos estableciendo la obligación de aceptar pagos en ninguna criptomoneda. Eso no lo podíamos hacer porque, como bien sabrán los abogados, aquí en Panamá por constitución no hay uso de moneda forzoso. Y segundo, tampoco estamos hablando de una sola criptomoneda. No estamos hablando de que únicamente se va a permitir el uso de Bitcoin o de Ethereum, sino que precisamente por ese mismo artículo de la Constitución no podemos fijar una sola moneda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ya que no estamos fijando la obligatoriedad y una sola moneda? Como bien mencionó Felipe, estamos dando la certeza jurídica o la opcionalidad de que se puede implementar si así lo desean las partes. Si yo mañana quiero ir a DuitCenter o a Novio o a una empresa y pagar con criptomoneda, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum, sea la que sea, y DuitCenter, Novi o esta tienda X la quiere aceptar, que se pueda hacer esa transacción. Y no solo que se pueda hacer, porque hoy ya se están haciendo, muchos locales en Panamá las están aceptando, sino que al establecerlo en una normativa jurídica hay un sustento legal y hay la posibilidad de que si hay algún reclamo se pueda ir a un tribunal, se pueda resolver. En fin, darle esa certeza jurídica es importante y esa opción a la ciudadanía y a las empresas de poder pagar y recibir pagos por medio de criptomonedas. Lo segundo es que en El Salvador el gobierno se involucró de una forma bastante directa. Primero, el gobierno ya está comprando criptomonedas y bueno, compraron y en realidad ya ganaron casi 10-15% luego de la compra que hicieron. E inclusive les dieron $30 en Bitcoin a todos los ciudadanos salvadoreños que se hicieran el wallet patrocinado por el gobierno que se llama el Chivo Wallet. Y aquellos que recibieron ese pago de $30 ya tienen casi que 40, porque se ha valorizado el Bitcoin desde que se creó esta política pública. Pero en fin, en El Salvador se creó un wallet del gobierno, se le dio $30 a todos los salvadoreños que se hagan el wallet y hay un fondo para respaldar estas transacciones. En Panamá no estamos creando un wallet público, no le vamos a dar $30 a todos los ciudadanos por medio de esta ley. Eso es algo que quedará de discreción para después, pero en fin, no estamos estableciendo
esa intervención un tanto más directa del gobierno para crear un wallet, para darle 30 horas a las personas o más, o tener un fondo de inversión en cuanto a Bitcoin. Entonces, la propuesta de Panamá es distinta porque no es obligatoria, no es una sola criptomoneda y no estamos involucrando al Estado tan directamente. Sin embargo, estamos buscando otros objetivos más ambiciosos, diría yo, que vamos a explicar ahora adelante en la presentación. Siguiente, Felipe. Para elaborar esta propuesta, bueno, como les mencioné, surgió por la presión que sentimos cuando Salvador tomó esta posición y simplemente lo que pensamos es que este tema, como es tan importante, es tan técnico, hay tantas personas involucradas, decidimos abrirlo el compás a la discusión, a la participación y involucrar a la mayor cantidad de personas que podíamos posibles para elaborarlo. Entonces, y aprovechamos la tecnología, porque las personas, la gran mayoría de las personas que están en el mundo de las criptomonedas y los criptoactivos no son personas que quizás vengan a la asamblea a sentarse 4 horas a esperar su turno para hablar y a hacer toda una fila, sino son personas que están en el Internet, que usan el Internet, como muchos de ustedes. Entonces, creamos grupos de Telegram, creamos líneas de WhatsApp, correos electrónicos, tuvimos llamadas, más de 500 personas aportaron sugerencias por escrito, hicimos benchmarking con más de 30 países avanzados en temas de criptomonedas y creamos un equipo multidisciplinario de abogados, programadores, especialistas en impuestos que nos ayudaron a crear esta propuesta. Felipe, y que está aquí con nosotros, es quien liderizó este esfuerzo del equipo de voluntarios. Así que ha sido un proceso que nos llevó 3 meses de consulta y que seguimos consultando para mejorarlo. Pero es un proyecto que lo que quiero transmitirle aquí es que no fue improvisado, fue bien analizado con legislaciones comparadas y recibimos e involucramos a la comunidad por diferentes formas, desde grupos de WhatsApp, de Telegram, correos electrónicos, llamadas virtuales. En fin, buscamos la participación y no solo participaron, lo que fue interesantísimo, personas en Panamá, sino muchísima gente de afuera vio esto con muy buenos ojos y quiso aportar para ver cómo venir a Panamá e invertir. Y hemos tenido bastante atención, bastante apoyo, bastante cobertura mediática en Panamá. Todos los medios de comunicación tradicionales nos han dado la oportunidad, nos han invitado a explicarle a la ciudadanía, lo cual es bueno porque hay que hacer mucha docencia en el tema sobre qué son las criptomonedas, qué es el blockchain, qué son los criptoactivos. Lo que nos ha invitado también a medios internacionales. Hemos estado en coberturas desde Italia, desde Irán, desde Colombia, desde Chile. Felipe, si puedes pasar, por favor, la diapositiva. De Estados Unidos, en grandes medios de comunicación. Y todo esto relacionado al proyecto porque es algo que el mundo hoy lo tiene con mucho interés, con mucha atención, y está muy pendiente del desarrollo de esta tecnología. Siguiente, por favor. Y bueno, como les estábamos comentando, el proyecto tiene 4 pilares. Primero, claridad en el uso y tratamiento fiscal de los criptoactivos, la certeza jurídica para innovadores, crear una nueva licencia para atraer inversiones, disposiciones para que los sistemas de pago sean interoperables en beneficio del consumidor financiero y la competencia, y también importantísimo es la inclusión de la tecnología blockchain en la agenda del Estado. Quizás algunos conozcan que el gobierno funciona con una agenda digital, que es la que la Autoridad de Innovación Gubernamental crea, donde establece, bueno, estos ministerios van a hacer esto, vamos a modernizar en esto, ahora vamos a reciclar, vamos a utilizar Zoom, vamos a hacer esto de forma electrónica. Y lo que estamos buscando con este proyecto no solamente es atraer inversión extranjera a grandes empresas como las que mencionó Felipe, no solamente es fomentar emprendimientos locales en temas de fintech, es también que el propio Estado aprovecha la tecnología de blockchain para tener procesos más eficientes, más transparentes, más rápidos, asegurar mejores costos y precios en las compras que haga el Estado, asegurar mayor transparencia, porque ya muchos países la tecnología blockchain la están implementando dentro de sus procesos y ha ayudado a reducir costos, a ser más rápidos, a ser más eficientes, y también organizaciones internacionales. Eso es lo que busca el proyecto, y por eso digo que puede ser un poco más ambicioso que Salvador en algunos aspectos, es atraer todo un ecosistema. Eso no lo establece el proyecto de El Salvador, crear las licencias necesarias, pero también implementar esto en la agenda digital. Felipe. Así es. Como dice el diputado Silva, básicamente Panamá y El Salvador son muy diferentes. El Salvador es un país importador de remesas. El 23% de su Producto Interno Bruto es remesas. Por lo tanto, había una gran preocupación
en resolver ese problema y pues Bukele también buscaba esa popularidad de llegarle a una población que ha estado tradicionalmente excluida. En El Salvador solo el 30% de la población tiene cuentas bancarias y hoy más del 50% de la población de El Salvador usa Bitcoin, tiene una billetera de Bitcoin. Eso es impresionante. Yo no comparto tal vez la celeridad con que se aprobó el proyecto porque fue así como en un día, pero a diferencia de El Salvador, nosotros somos un país que busca servir al resto del mundo. No somos un importador de remesas, sino que somos exportadores de remesas, de hecho, y además aspiramos a ser exportadores de servicios financieros. Lo éramos antes, lo somos regionalmente, más o menos, pero eso ha estado muriendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar esa preponderancia? Entonces, en primer lugar, como decía el diputado Silva, la claridad y el uso y en el tratamiento fiscal de criptoactivos. Entonces, primero que todo, se reconoce que esto es una expresión de la libertad contractual y libertad monetaria establecida en la Constitución. Es decir, no es prohibido usar los criptoactivos que operan en las redes de Bitcoin, Ethereum como medios de pago para cualquier operación civil o comercial, no prohibida. Básicamente eso es. Esto es algo que no debería ser necesario, sin embargo, por las interpretaciones que existen, convenía dejarlo claro en la ley y luego darle claridad también a las entidades que tratan con esto. Y en segundo lugar, y esto es tal vez una parte que le puede interesar a este comité de AmCham, la compatibilización de la territorialidad fiscal panameña con los criptoactivos, manteniendo toda la normativa vigente de nuestra territorialidad fiscal, que mientras siga vigente debe funcionar de manera pareja para todo tipo de inversiones. Entonces, hay dos conceptos claves acá, que son básicamente modificaciones al Código Fiscal, que como saben es tal vez la ley más compleja que tiene la República. Primero que todo, se define como renta de fuente panameña la ganancia de capital de criptoactivos con valor subyacente, y esos criptoactivos se definen como aquellos que representan activos invertidos en la República de Panamá. Es decir, no cualquier criptoactivo va a ser criptoactivo con valor subyacente. Los criptoactivos que no sean con valor subyacente se consideran renta de fuente extranjera. Esta es la estrategia que ha seguido países como Portugal, parte de la Unión Europea, recientemente de hecho Salvador y algunos otros. Salvador de hecho está haciendo posiblemente ring fencing, que es algo que les van a dar palo luego, porque dicen simplemente los extranjeros no pagarán impuestos con nada relacionado con cripto. Acá en Panamá la idea era hacer compatible el régimen que ya teníamos y dejar claro qué es renta de fuente panameña y qué no. Y por último, los criptoactivos con valor subyacente se someten al régimen de ganancias de capital y se excluyen del régimen de ITBMS. ¿Por qué? Primero, porque esa es la tendencia mundial. En Europa, de hecho, hubo un caso ante la Corte Europea de Justicia donde se declaró que no era sujeto al IVA europeo. Y además, los mechanics de la manera en que esto funciona se parecen más a activos financieros o activos que cambian de valor muy rápidamente, como los activos de arte, por ejemplo. Y estar cobrando ITBMS por cada transacción lo que disuade su uso y además no es la manera en que la mayoría del mundo lo está haciendo. Entonces, el punto aquí es, los criptoactivos con valor subyacente serán criptoactivos sujetos al régimen de ganancias de capital panameño, sin embargo, con una tasa diferenciada del 4% para promover la residencia fiscal en la República. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Atraer innovadores a Panamá para que se vuelvan residentes fiscales en Panamá y que usen sus criptoactivos y que creen el futuro del Internet desde acá. Eso en cuanto a temas fiscales. En segundo lugar, certeza jurídica para innovadores. Como les comentábamos antes, hay multa y criminalización a la innovación si no caes dentro de las licencias muy inflexibles y no pensadas para el Internet. Por lo tanto, acá se propone crear una nueva actividad y una nueva licencia que se llama emisión de valor digital redimible. Esto suena enredado, pero prácticamente todo país desarrollado tiene algo similar. En Hong Kong, Singapur, Australia y las excolonias británicas se les llaman Stored Value Facilities. No son bancos, pero pueden captar fondos del público, pueden tener balance de clientes en distintos tipos de activos. En la Unión Europea les llaman emisores de dinero electrónico a estas entidades. Son las que usa Coinbase, las que usa, de hecho, Facebook, incluso en Europa, porque hacen actividad de pagos en Europa. La que usa Uber para poder emitir su Uber Cash en Europa. Y lo que estamos planteando es simplemente hacer algo similar en Panamá, de manera competitiva, y se define la actividad de valor digital redimible de manera competitiva, nuevamente haciendo este benchmarking con más de 30 países. Se establece que la superintendencia de bancos sería el regulador AML, siguiendo a Gafi, es decir, Gafi requiere que sean sujetos financieros obligados, y se propone, por lo menos en la versión inicial de la ley, que sea el MISI, el regulador prudencial, ya que ya tiene una oficina de una dirección de empresas financieras. Expresamente se hace referencia a Gafi. Los temores
temores de muchísimas personas, creo yo, no muy informadas sobre el tema, es que Gafi va a prohibir este tema, es que Gafi nos va a meter en listas si nosotros hacemos este tipo de regulación. Pero como les explicábamos más temprano, es lo contrario. Gafi lo que dice es mitiga los riesgos de la actividad, mitiga los riesgos. Y la mitigación de riesgos se hace con regulación, sí competitiva, pero con regulación que tome en cuenta los principios de Gafi. Específicamente en el proyecto de ley se mencionan dos: los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de las monedas virtuales, que ya les habíamos comentado que son bastante bajos, y además el balance entre inclusión financiera y la prevención de usos para fines ilícitos, que es también algo que ha desarrollado Gafi de manera muy clara. Las cuentas de trámite simplificado en Panamá fueron inspiradas por recomendaciones de Gafi. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de operar con base en el miedo y con los prejuicios y leer las fuentes, irnos a la fuente y discutir con base en data, y justamente por eso en el proyecto se decidió incluir esta referencia de manera expresa. Además, se establece una disposición específica para posibilitar el financiamiento colectivo y ofertas con criptomonedas. En muchísimos lugares, los criptoactivos y criptomonedas se están usando para hacer actividades en el mercado de valores, no solo para llevar los registros, por ejemplo, de una bolsa de valores, sino usar los mismos criptoactivos para poder representar valores. En Colombia ya, por ejemplo, hay un experimento haciéndose. En Europa hay varios experimentos que ya están funcionando, desde el Deutsche Börse en Alemania hasta el New York Stock Exchange. Han hecho varios experimentos de uso de tecnología blockchain o usar criptoactivos para poder hacer liquidación y compensación de valores y poder incluso hacer otros tipos de oferta pública. Y en nuestra ley de valores, el artículo 129 también permitiría hacer ofertas públicas exentas para crowdfunding, financiamiento colectivo, que esto también en los Estados Unidos ya es permitido y en la mayoría del mundo es permitido, pero en la ley de valores no se mencionaba de manera expresa, y la idea es que esto sea compatible también con los criptoactivos. En tercer lugar, disposiciones para que los sistemas de pago sean interoperables en beneficio del consumidor financiero y la competencia. La parte mala de no tener Banco Central en Panamá es que no ha habido nadie que sea el dueño de garantizar la interoperabilidad entre los bancos y los sistemas de pagos. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un regulador especial que se llama el Payment Systems Regulator, que se encarga de esto. En la mayoría de los países latinoamericanos esto lo ha hecho los bancos centrales. Y en Panamá, al no tener Banco Central, lo que tenemos es básicamente una junta directiva del Banco Nacional que hace esto como un utility, como un servicio de valor agregado que da, porque alguien tenía que compensar los cheques en Panamá. Y además tenemos sistemas de pago cerrados como Telered, que son propiedad de los bancos, que es perfecto que sigan existiendo, pero en la mayoría de los países deben seguir normas para evitar los abusos de plataformas que terminan beneficiando a sus miembros y no beneficiando al consumidor financiero. Entonces acá se establecen una serie de principios que nuevamente también se han tomado de legislaciones de sistemas de pagos alrededor del mundo, donde se habla de la eficiencia y seguridad de sistemas de pagos, el desarrollo competitivo de los servicios, la inmediatez entre pagos en participantes, que ha sido un gran reto en Panamá, la domiciliación digital, interoperabilidad y estandarización de cuentas bancarias de los clientes de los participantes, es decir, que los consumidores finales podamos tener estandarización de cuentas bancarias, y además la banca abierta, o lo que llaman open banking, que reconoce que el cliente final es el dueño de su propia información y que puede portarla a otra entidad financiera, o que incluso puede portar su cuenta bancaria como se hace con los números celulares el día de hoy. Esto es posible, por ejemplo, en el Reino Unido y en varios otros países, y se está desarrollando muy ampliamente en la Unión Europea, el Open Banking. En Colombia lo están identificando, en México se estableció en la ley FinTech, y en Estados Unidos están empezando a trabajar en estos temas. Entonces, se le tenía que dar un dueño a la criatura, básicamente, y se establece que la superintendencia sería el regulador y vigilante de sistemas de pagos, la superintendencia de bancos. ¿Esto qué permitiría? Tener pagos en tiempo real en Panamá, independientemente del banco que tengas, estandarizar números de cuenta, promover la competencia de verdad real en pagos para tener nuevos productos innovadores, mitigar los riesgos de participación y ciberseguridad y hacer compatibles a nuevos jugadores innovadores con los tradicionales. Es decir, si viene un PayPal a Panamá, un Coinbase o algún startup panameño, debe poder ser interoperable y conectarse al sistema financiero tradicional, así como funciona con el sistema eléctrico, así como funciona con el sistema de telefonía celular. El sistema financiero es una red, y esa red, y entre más digital sea, es una red que debe ser más abierta para que haya participación justa e igualitaria por parte de todos los jugadores, en beneficio del consumidor.
Y por último, se le da un mandato ampliado a la AIG, primero que todo estableciendo un acceso universal a Internet real, es decir, que se amplíe el programa de Internet para todos, porque el Internet es la capa instalada base para que cualquiera pueda acceder a estos beneficios, y la idea es que la población panameña se beneficie de todas estas tendencias. Y en segundo lugar, también explorar cómo se podría usar esta tecnología para el manejo de identidad, para migrar registros públicos, para digitar normativa y que ojalá tengamos registros, textos únicos de todas las normas, que la firma de las mismas normas también sea digital y sea mucho más certera, que se le dé validez práctica y proponer modificaciones normativas para hacernos compatibles con los contratos inteligentes, por ejemplo, o organizaciones descentralizadas autónomas, que le llaman DAOs. Que esto podría modernizar la manera en que también nos organizamos como sociedad, y tanto el sector público como el sector privado. Básicamente esto es, el diputado Silva, como les ha comentado, está todavía manteniendo amplia consulta y eso es parte de estas conversaciones, y el objetivo es que tengamos todas las opiniones para cómo mejorar, ajustar definiciones y hacer aún más competitivo y mejor este proyecto. Y tal vez el mensaje que dejo es que el momento para actuar es ahora. Nuestro centro financiero y población excluida, que es el 50% de la población panameña que no tiene cuentas bancarias y está excluida de la economía digital y el Internet, no pueden esperar más. Y si Panamá no se pone al día, todos los habitantes de Panamá, ya sea vamos a dejar Panamá o vamos a domiciliarnos digitalmente en el extranjero, que cada día es más fácil. Podemos abrir cuentas bancarias cross-border. Básicamente otros países nos van a hacer lo que Panamá le había hecho a otros países. Otros países van a terminar sirviendo a nuestra población y a mí me parece que eso sería un gran fracaso de nuestro centro financiero y casi que justificaría eliminar el promundo y beneficio de nuestro escudo, porque estaríamos renunciando a ser un actor relevante a nivel mundial en la vanguardia de la tecnología y de la experiencia humana que en este momento es el Internet. Diputado, no sé si tienes algunos últimos remarks, pero si No, no podemos sería iniciar todo, la Felipe. discusión. Sé que ya nos pasamos un poquito sobre la hora, han hecho 40 minutos, pero así que estamos aquí para responder las preguntas que desean. Muchísimas gracias por su presentación, ha sido magnífica, creo que tocaron todos los puntos importantes y a pesar de que el tema es tan complejo, pues han brindado mucha claridad a los miembros, los que estamos presentes. Si han hecho algunas preguntas, las voy a hacer, siéntanse en la libertad de contestarla quien quiera. Bueno, lo principal, ¿cómo va el proceso de la propuesta de ley? Sí, yo voy con esa. Estoy seguro que aquí muchos ya deben saber, pero igual, por si acaso, para que una ley, un proyecto de ley se convierta en ley de la República son 6 pasos. Primero, un diputado tiene que presentar el proyecto. Eso ya lo hicimos. Luego, el proyecto tiene que ir a una comisión a ser prohijado. ¿Qué significa prohijar? Es que la comisión diga, este proyecto me corresponde a mí porque este es mi tema. En la Asamblea hay 15 comisiones, educación, comercio, salud. En este caso, este proyecto es de la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio tiene que votar y decir que este proyecto le corresponde y ese es el prohijamiento. Ese plazo ya se hizo, el prohijamiento ya salimos de eso. Luego viene el primer debate que se da en la comisión, luego viene el segundo debate que es en el pleno con los 71 diputados, luego el tercer debate en el pleno con los 71 diputados y luego la firma del presidente. A la fecha ya pasamos la presentación y el prohijamiento. Lo que estamos buscando ahora, lo ideal para nosotros sería crear una subcomisión en la Comisión de Comercio, una subcomisión que las subcomisiones se hacen para analizar un tema mucho más técnico, con más tiempo, hacer consultas. Entonces, las subcomisiones son de 3 diputados, yo estoy en la Comisión de Comercio, hacer una subcomisión y poder consultar por 1 mes, 2 meses, un poco más sobre la ley, y entonces ya después con esos aportes que recibimos de forma formal, pasar al primer debate, luego el segundo y el tercero. Entonces vamos ahora por el segundo paso, buscando el tercero, que es la creación de la subcomisión. Perfecto, muchísimas gracias. Acá nos preguntan que hay 2 proyectos de ley relacionados a criptomonedas en la Asamblea, el 697, que es este, y el 696, que fue el anteproyecto 101. Si preguntan acá cuál es la diferencia entre ambos o si ambos proyectos son complementarios. Claro, ahí podemos hablar, creo que los dos un poquito al respecto. En realidad hay 4 proyectos de ley en la Asamblea que tocan temas de criptomonedas, 2 presentados por participación ciudadana, es decir, por ciudadanos que vinieron y presentaron la iniciativa. En realidad es el mismo ciudadano que presentó 2 proyectos. Luego está otro presentado por la diputada Zenobia Vargas, que es del PRD, y luego está este que presentamos nosotros. Yo creo, mi opinión sobre los 4 proyectos es que
a mí me gustaría, y lo que estamos proponiendo y buscando, es crear una subcomisión donde los 4 proyectos entren, se junten y se puedan complementar. No veo por qué no podemos sacar lo mejor de los 4 proyectos y crear una normativa unificada. Me parece que sería lo apropiado porque tenemos un proyecto de la diputada Zenobia, que es del PRD, que es la bancada mayoritaria del gobierno, un proyecto de Ciudadanos, que no tiene ningún tipo de bandera política o no tiene ningún tipo de participación política, más que presentar el proyecto, y otra de los independientes, que sería el que nosotros presentamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que esos 4 proyectos se puedan complementar. Ahora bien, sí hay diferencias sustanciales, hay diferencias importantes, no diría que no se puedan reconciliar, pero hay diferencias importantes porque, por ejemplo, el proyecto que nosotros presentamos es mucho más largo que los otros, porque incluimos el tema de las licencias, de ampliar las licencias, que buscamos traer empresas a Panamá, buscamos apoyar emprendimientos locales. Eso es algo que los otros proyectos no tienen, ¿no? Ampliar las licencias para que sea permitido este ejercicio de esta profesión y crear empresas que tengan que ver con este tema en Panamá. Por ejemplo, el tema de las pagas de impuestos es algo que nosotros también incluimos, que también inclusive se puedan pagar impuestos al Estado de forma opcional por medio de criptomonedas. Eso es algo que no está incluido en los otros proyectos. El tema de la interoperabilidad bancaria es algo que también nosotros incluimos, que no están en otros los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que nuestro proyecto tiene algunas cosas que los otros no, y los otros proyectos también tendrán cosas que pueden complementarle nosotros, ¿no? Por ejemplo, el de la diputada Zenobia tiene un tema sobre las notarías y cómo las transacciones que se puedan hacer por criptomonedas también puedan ser validadas opcionalmente por notarios. Eso es algo que podemos incluir. El tema de educación, eso es algo que también creo que es importante incluir en las iniciativas, que se haga mucha docencia sobre el tema. Entonces, yo creo que no son proyectos, en su base, en su esencia, no son proyectos contradictorios. Hay cosas que hay que reconciliar porque el tema fiscal, por ejemplo, en algunos se establece tasas tributarias por cada transacción. Entonces, esos temas hay que verlo porque también puede desmotivar el uso de las criptomonedas, y algo que no se ha visto en ningún otro país. Pero en esencia son proyectos que se pueden complementar y se pueden apoyar y se deberían, en mi opinión, unificar, ¿no? No sé si Felipe quieres agregar algo más o... No, realmente, perdón, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Ya, perdón. Sí, definitivamente lo que necesitamos es una visión de Estado. Nosotros teníamos una visión de Estado cuando queríamos recuperar el territorio de la República para tener un canal y tener un territorio unificado soberano. Recibimos el canal, empezamos a crecer. Si bien tenemos muchísimos problemas, yo creo que nos dormimos en los laureles y no tenemos una visión de cómo se ve el Panamá del futuro. Y lo que estamos nosotros, una nueva generación acá, y creo que con la valentía del diputado Silva de haber presentado este proyecto inicialmente, es ayudar a construir cómo Panamá va a ser parte del futuro de la humanidad. Sé que suena dramático, pero no es menos que eso. O sea, nuestro país tiene que resolver problemas para el resto del mundo, y si no lo hacemos bien, no nos van a usar. Así de sencillo. Y las personas se van a ir a otros lugares. Entonces, el objetivo de esto es crear una visión fuerte y bien optimista de un lugar que sea abierto al mundo, y si eso se hace tomando en cuenta lo mejor de todos los proyectos, yo creo que definitivamente entre más amplio sea el consenso y más cabezas estén pensando siempre con ese objetivo, pues enhorabuena. A mí me parece que es un proyecto, hay aspectos muy relevantes que tocan que se necesitan para la correcta aplicación, y sobre todo el tema de las licencias y la interoperabilidad bancaria. Tocando el tema tributario, tengo un par de preguntas al respecto. Una es, ¿podrían aclarar el criterio de territorialidad para Bitcoin? Entendí que la posición del proyecto es que la ganancia de la inversión en Bitcoin es de fuente extranjera, lo que crearía un régimen fiscal pernicioso al discriminar activos cripto versus inversiones tradicionales. Otros países pueden adoptar esa posición porque si lo hacen significa que el ingreso es gravable en el estado de residencia, pero si Panamá lo hace, por nuestro principio de territorialidad, implicaría que estamos eximiendo las ganancias de estos activos, aunque sean de residentes panameños. Bueno, Felipe puede responderla ya que él habló del tema. Sí. Esa fue una gran pregunta que nos hicimos. Realmente, ¿qué sería considerado un régimen fiscal pernicioso y qué no? En este momento, si yo soy panameño o residente fiscal panameño y yo invierto en acciones de Amazon en Estados Unidos,
ese activo no está invertido económicamente en la República de Panamá y por lo tanto no se considera renta de fuente extranjera. Lo que no nos parecía justo, ni apropiado, ni atractivo, ni competitivo, era hacer algo diferente para los criptoactivos. Si yo invierto en Bitcoin y el Bitcoin no tiene ningún tipo de ligamen con la República, ¿por qué voy a tratar el Bitcoin de manera distinta que unas acciones de Amazon? Otra discusión es si nuestra territorialidad fiscal es un régimen fiscal pernicioso y si nos van a dar palo por eso. Esa es otra discusión. Yo creo que no lo es y yo creo que tenemos la potestad soberana de decidir cómo grabar dentro de nuestra frontera, y eso creo que es distinto a los temas de Gafi. O sea, creo que hay que distinguir las dos discusiones. Uno es el tema de riesgos de Gafi, de temas de lavado de dinero y listas grises, y otro es la decisión de Panamá de definir su propio sistema fiscal. Pero entiendo que es una discusión que se tiene internacionalmente, pero lo que tiene que ser bueno para el ganso tiene que ser bueno para la gansa. O sea, si lo vamos a tener para acciones de Amazon y para cierto tipo de inversiones y activos localizados en el extranjero, debemos tenerlo para criptoactivos también. No vamos a penalizar la actividad más innovadora y dejar las actividades tradicionales con un régimen fiscal que también podría ser considerado pernicioso por algunos. Entonces, aquí el objetivo no es definir si lo que tenemos en Panamá es un régimen fiscal pernicioso o no. Ojo, esa es una discusión que sé que podría cambiar en el futuro y que podríamos tener grandes presiones y se puede tomar una decisión de hacer un cambio. Pero mientras tengamos un régimen de territorialidad fiscal que distinga los activos y la renta de fuente panameña con base en dónde está localizado el activo, creo yo que debemos tratar los criptoactivos de la manera más razonable posible, y ahí es donde los criptoactivos que tengan ligamen con la República, es decir, los que se usan para representar propiedades, acciones en Panamá, la tokenización de activos que le llaman en la República, debe estar sujeto al régimen fiscal panameño y ser renta de fuente panameña, pero si no lo es, no debería serlo, y de hecho eso es lo competitivo. Así que entiendo que es un tema controversial, pero pues esa fue una gran discusión que tuvimos y cualquier sugerencia incluso de mejorar el tema o de cómo mitigar estos riesgos de que nos metan en más listas, pues súper bienvenidas, por supuesto. De acuerdo. Y sobre el tema de intercambio de información, acá preguntan, ¿el proyecto tiene previsto la adecuación del Common Reporting Standard que garantiza la transparencia fiscal con respecto a los criptoactivos, incluidos los beneficios provenientes de las ventas de los activos? Bueno, hay que aclarar algunas cosas. Los criptoactivos en sí no son regulables. Los criptoactivos en sí son como efectivo digital. Lo que se regula y lo que siguen todas las recomendaciones de Gafi y posiblemente hacia dónde se va a mover el tema fiscal en temas de criptoactivos es los intermediarios. En este caso en Panamá serían posiblemente las entidades de valor digital redimible. Esas personas o esas entidades que hacen KYC sobre sus clientes van a ser sujetos financieros obligados, y si en Panamá decidiéramos imponer un travel rule, por ejemplo, que en otros países se ha hecho, perfectamente se podría hacer algo así. Eso es lo que de hecho está haciendo la Unión Europea, imponiendo un travel rule para los cryptocurrency exchanges. En Panamá, según entiendo, y no soy el experto fiscal, pero según entiendo, no tenemos un buen travel rule realmente implementado. Entonces, nuevamente, decidamos qué queremos hacer para Panamá. ¿Cómo vamos a manejar el tema? Vamos a imponer un travel rule, pero si lo imponemos, que se imponga por igual a todos los sujetos financieros obligados. Si no se impone, pues que no se imponga, pero que entonces cada entidad tendrá que hacer su reporting. Eso no sé, realmente se discute en la ley, pero siento yo que se aplicaría pues lo que es aplicable a los sujetos financieros obligados y sería algo que se vería a nivel reglamentario, pero si les parece que no está claro, también pues podría ser una observación que les agradeceríamos que se le envíe al despacho del diputado Silva. Okay. Acá preguntan sobre la actividad de minado de criptomonedas, que si plantean fomentar actividades como el minado de criptomonedas para poder potenciar a través de esto un desarrollo de generación de energía. Y por otro lado, ¿cuál sería el tratamiento fiscal que se le daría a la actividad de minado? Esa es una excelente pregunta. También fue un objeto de discusión y decidimos como no abarcar demasiado en el proyecto de ley. El proyecto de ley de la diputada Zenobia sí habla de minado, incluso habla de energías renovables en minado, que eso es algo complicado dependiendo cómo se regule. Sin embargo, el objetivo aquí era dar certeza a la creación de un ecosistema. La minería no sería prohibida en Panamá y no es prohibida y no siento yo que es actividad financiera. La minería realmente es como actividad de emisión de un activo, es algo un poco extraño. Y someterla a licencias
creo yo que sería, primero, algo difícil de enforce, o sea, de aplicar, y segundo, no sé qué tan competitivo lo sea. De hecho, se incluyeron unas exclusiones en la definición de tenencia, que esto también tiene que ver con otra pregunta. Voy a compartirles acá la pantalla. No sé si ven acá perdón. Este artículo, exclusiones a la definición de tenencia, es clave porque tenemos que tener cuidado quiénes van a ser las entidades que van a estar sujetas a una licencia de emisión de valor digital redimible. Un minero no hace actividad financiera. Lo que está haciendo un minero es produciendo algo que luego vende. Así igual que un minero de oro. Un minero de oro saca oro, digamos, de una mina y lo vende. Entonces, este artículo 18 es una tropicalización de lo que se llama el Wyden, Loomis and Toomey Amendment, que se discutió en la Ley de Infraestructura en los Estados Unidos. Y lo que busca es que no caigan las personas que no tienen control de criptoactivos de terceros, ojo, en el requerimiento de licencia. Ejemplo, una galería de arte de NFTs, criptoarte. Una galería de arte de NFTs no debería ser tratada como una entidad financiera. Es un error de categoría. Si yo soy una galería de arte, de criptoarte, y yo voy a tener en préstamo, digamos, NFTs de artistas, no, o sea, requerir una licencia lo que equivaldría es que en Panamá nunca haya exposiciones de criptoarte, básicamente. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de acotar bien qué es lo que se quiere regular, y ahí lo que terminamos decidiendo fue la tenencia de criptoactivos se define como la posesión completa de un criptoactivo, no la posesión de un shard de un arreglo multisignature, por ejemplo, y esto es tal vez un poco más técnico, pero el objetivo es las personas en quienes los consumidores y empresas confían para poder custodiar criptoactivos son las personas que deben ser reguladas, no las personas que mantienen su propia custodia de criptoactivos. No sé si eso aclara tal vez como la pregunta de dos por uno. Sí, me parece que sí. Creo que no tengo más preguntas por acá. Y ya estamos un poquito pasados, bueno, creo que estamos justo en el tiempo. Diputado Silva, Felipe, muchísimas gracias por venir a explicarnos y a presentarnos este proyecto de ley. Les deseamos pues todo el éxito, que llegue a buen curso y que sea lo más consensuado posible, y que pues todos los voluntarios y los expertos en el tema, y los que sobre todo están en la práctica, en el día a día, los que han invertido en bitcoins, los que tienen, los que están desarrollando fintech, pues puedan involucrarse y tengamos una ley de primera línea que cree todo un ecosistema de innovación y modernización tecnológica. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Les deseo un excelente día. No sé si tienen algunas últimas palabras de despedida. Nada, agradecerte, Ana Carolina, y a la AmCham y a todos los participantes por habernos escuchado. Como hemos mencionado, si tienen preguntas, sugerencias, ideas, me pueden contactar directamente a mi despacho. En mis redes sociales sale mi correo, el WhatsApp de mi oficina, pero estamos aquí para mejorar ese proyecto. Es un proyecto que queremos que sea de país, es un tema supremamente importante y con tanto potencial. Y la pregunta que yo quisiera que se lleven es dónde queremos estar. En ese cuadro que les mostramos de los países que han regulado, los que están en verde, los que están en rojo, ¿queremos ser los rojos como Corea del Norte o como China o como Turquía? ¿O queremos ser un poco más avanzada como pueden estar algunos países de Europa, Estados Unidos y demás? Yo creo que Panamá, por su posición geográfica, por su apertura al mundo, tenemos que pasar, como bien lo ha dicho Felipe, del Promundi beneficio, que dice nuestro escudo, a Promundi futurismo, apostarle al futuro con una verdadera visión de Estado, y eso sin duda tiene que incluir la tecnología, la innovación y el fintech, y lo que estamos discutiendo el día de hoy. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un completo placer tenerlos acá esta mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día.